habitar en su presencia y estar en su presencia de continuo es el deseo de nuestro corazón. Y aquí sobre la tierra no hay otro lugar en el que quisiera estar sino aquí, porque allí es donde el Señor dice: derrama bendición y vida eterna. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El sentir de familia es obra de Dios en nosotros, y el que deseemos estar siempre juntos es lo natural. Dios produce eso en nosotros, es la obra de Dios. Que uno extraña no estar en el vínculo de la familia así. Es ese mismo salmo que les acabo de citar, dice la última parte del salmo, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es esto como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. O sea, el deseo de estar siempre en ese vínculo de unidad con el cuerpo de Cristo no es otra cosa más que la convicción y la obra que Dios produce en nosotros, querer estar en este vínculo siempre, ¿verdad? Pero para que eso sea en cada uno necesitamos habitar en su presencia, considerarlo a Él siempre. Bien, pues tengo que anunciarles que hoy será mi última reunión con ustedes este año. Yo espero. Sí, según nuestro calendario, el calendario romano que consideramos, hoy es el último domingo de este año, ¿verdad? En nuestra siguiente reunión será hasta el día 1 de enero, que será miércoles. Yo no sé si a usted le vaya a hacer estorbo eso, pero déjeme decirle, para nosotros no va a ser estorbo, y aquí vamos a estar el día 1. Esperamos verles a todos. Necesitamos siempre considerar al Señor en todo, en todo. Y para poder hacerlo necesitamos la inspiración de Dios, porque si no uno considera muchas otras cosas. Quiero que abra su Biblia, por favor, en el capítulo 12 de la carta a los Hebreos. Capítulo 12, carta a los Hebreos, versículo 3 dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿A quién necesitamos considerar? A Jesús. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque lo consideraron así, porque los hombres no lo tuvieron en cuenta, pero lo que él iba a hacer lo hizo y cumplió su objetivo, y cumplió el deseo del Padre de reconciliar al mundo con él, ¿verdad? ¿Y esto por qué necesitamos hacerlo? ¿Por qué necesitamos considerar al Señor Jesucristo de continuo y en todo y por todo? Para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque si dejamos de considerar a nuestro Señor Jesucristo, nuestro ánimo va a fluctuar, nuestro ánimo se va a caer. Pero al tenerlo a Él en consideración en todo y por todo, si nuestro pensamiento es Él y está en Él, nuestro ánimo siempre va a estar presto. Y se los puedo decir con plena certidumbre de fe. Hace unos días se cumplieron 36 años de haber recibido a Cristo. Y deje decirle que mi ánimo por Cristo no ha menguado. No ha menguado. Me siento con tanto ánimo como cuando empecé.
Me siento animado en el Señor porque considero la obra de sus manos y la obra que Él está haciendo y lo que me ha encomendado que yo haga. Eso es algo que experimento cada día. Siento el ánimo del Señor en mí para hacer lo que Él me dice. Y me siento conforme, me siento tranquilo y me siento feliz de poder estar en medio de lo que Dios quiere que yo esté. No tengo ninguna otra ambición ni ningún otro deseo, solo el que experimentar su voluntad en mí diariamente. Pero eso ha sido porque Él ha perseverado conmigo y me ha llevado a considerarlo a Él siempre. Ha atraído mi atención, me ha ayudado a mantenerme enfocado en Él, porque hay diversas cosas que buscan distraerme para que yo las ambicione. Vienen muchas distracciones y muchos, a veces, cosas que vienen a halagarme para tratar de seducirme y llevarme en una dirección contraria a Dios. Pero el Espíritu Santo me ha hecho considerarlo a Él en todo. También he sido reprendido por algunos porque dicen que me falta ambición o me falta visión. Pero Dios me ha dado testimonio que la única visión que necesito es la que está en su corazón. Que no son las cosas, que no son los objetivos nuestros. Él tiene en su corazón y en su alma el pensamiento por cada uno de sus hijos. Y a cada uno de sus hijos le ha designado y le ha encomendado una labor para hacer a cada uno de nosotros. Cuando no nos apegamos solamente al plan de Dios, entonces le damos lugar a otras cosas y queremos lograr otras cosas. Pero yo he visto en mi caminar con Dios que todo lo que Dios quiere, todo lo que Dios dispone para que yo haga, Él lo hace prosperar. Porque es su propósito, no el mío. Y nos ha sostenido y nos ha guardado. Y estamos hoy aquí. Por eso le digo, es necesario considerar al Señor en todo. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción. ¿Por qué contradicción? Porque pues es que el mundo decía que tenía otra cosa que hacer, pero Él dijo, no, mi labor es solamente hacer la voluntad del Padre. Era todo. Recibió ofertas de diferentes maneras, pero yo solo voy a hacer la voluntad del Padre. Si midiéramos la obra de Jesucristo por los estándares que muchas veces el día de hoy la iglesia tiene, lo encontraríamos falto, como fracasado. Y a muchos de sus discípulos, a muchos que lo siguieron, los consideraríamos faltos y fracasados porque por la manera en que partieron, por los sufrimientos que experimentaron, por todo lo que aconteció con ellos. Pero ellos vieron la gloria de Dios. Y Jesús se mantuvo firme hasta el final y cumplió el objetivo para el cual fue enviado. Así nosotros también necesitamos mantenernos firmes en Él para que el objetivo de Dios para nosotros aquí se cumpla y nosotros experimentemos siempre plenitud y no nos sintamos faltos de nada. Cuando llegue el día de nuestra partida, digamos, gracias Señor, porque me ayudas, hasta aquí me has ayudado, ¿verdad? Y partamos de aquí con un gozo mayor que con el que empezamos. Vaya al Salmo 1, por favor. Y quiero que al considerar, al leer, porque al leer las Escrituras, vamos a leer la palabra de Dios, pero el verbo divino le se ha revelado a usted también. Por el mismo Espíritu, ¿verdad? Que no es solamente una lectura literal de las Escrituras, es la revelación del verbo de Dios en nosotros. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado,
sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hasta aquí estos 3 versículos nos revelan y nos dicen que el único capaz de hacerlo así fue el Señor Jesús. Y está describiendo al Señor Jesús. Está describiéndolo a Él. Porque ninguno de nosotros aquí podemos decir que no hemos andado en consejo de malos, o hemos dado lugar a malos pensamientos, y que no hemos andado en camino de pecadores, porque de ahí nos libró el Señor. O que no nos hemos sentado en silla de escarnecedores, que no hemos hecho burla de otros, y que solo la ley del Señor estaba nuestra delicia, porque realmente encontramos delicias en muchas otras cosas, y que meditábamos en Él de día y de noche, porque nuestra meditación no era Él, y que éramos como árboles plantados junto a corrientes de aguas, y que dábamos el fruto en el tiempo correcto, y que nuestra hoja no caía, y que todo lo que hacíamos prosperaría. En realidad está hablando de Jesús, el varón perfecto, ¿verdad?, al cual nosotros necesitamos considerar, porque para caminar así se requiere nuestra total atención y consagración a Él. Pero al plantearnos a nosotros su palabra así, nos dice que Jesús en nosotros es la esperanza de gloria, que la gloria del Señor en nosotros es verdaderamente una promesa que se cumple hoy, y que podemos nosotros experimentar la misma gloria que Él experimentó y experimenta. Que nosotros podemos ser también así. ¿Por qué? Por Él. Si le permitimos a Él que conduzca nuestros pensamientos solo a Él, porque nadie puede hacer esto, nadie puede tener esta fuerza para andar así de continuo. Nadie puede decir que puede meditar en la ley del Señor de día y de noche si no es el Espíritu Santo que lo lleva ahí. Y nosotros hemos recibido un privilegio tan grande. Ahora le digo esto porque también mi humanidad me busca llevar en diferentes direcciones, y se opone a que busque al Señor. Pero el Espíritu de Dios en mí me ha fortalecido para hacerlo. Ya no somos los mismos que cuando empezamos. Y por eso damos gloria a Dios, porque no solamente somos diferentes, sino que creemos que la gloria de Dios se refleja en nosotros el día de hoy. Porque Él está aquí, porque Él vive, yo veré el mañana. Y porque Él vive, ya no tengo temor. Porque yo sé que en Él hay salvación y vida eterna. Es una certidumbre con la cual hoy camino. El mensaje del Señor para nosotros sigue siendo el mismo, tan fiel y verdadero, que vino a nosotros para redimirnos y se manifestó entre nosotros para manifestar la voluntad del Padre, que murió por nosotros para liberarnos del presente siglo malo, y que vino a nosotros, a morar en nosotros, para que podamos experimentar toda la gloria del Señor. Todos nosotros, todos, dice. El verso 4 dice: no así los malos, no así nosotros, que son como el tamo que arrebata el viento. Así éramos nosotros. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, no podrán, ni los pecadores en la congregación de los justos. No se puede. Él es el que nos levanta. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y puedo decir amén a esto porque
yo he constatado que esa forma de hacer las cosas que tenía, cuando no conocía al Señor, el Señor la ha hecho perecer. Me ha llevado a solo buscar y anhelar su voluntad. Él me ha convencido. No he logrado nada de lo que he logrado porque mis fuerzas me han llevado ahí. Todo lo que ha ocurrido ha sido por la obra de Dios. Y cada uno de nosotros fuimos convocados para permanecer en Él, para estar en Él, para vivir en Él, para andar en Él, aquí, para que su gloria sea evidente en todo lugar. Vaya por favor ahora al libro de Hebreos y busque por favor el capítulo 6. Esta carta enviada a los expatriados, aquellos que habían sido echados fuera de su nación donde habían nacido, pero que ahora pertenecían, igual que nosotros, a una nueva nación, a la nación del reino de los cielos, a la congregación de los santos. Pertenecemos al reino de Dios, pero fue enviada, escrita a aquellos que ya habían experimentado el reino de los cielos, pero que habían sido dispersos sobre la faz de la tierra en la persecución. Porque cuando caminas con el Señor no va a dejar de haber persecución, se va a incrementar. El enemigo no se va a estar quieto, ¿verdad? No se va a estar quieto. Siempre va a estar buscando, usando las mismas estrategias en contra nuestra, para tratar de sacarnos de ahí. Esta carta fue para animar, fue enviada por Dios para que la iglesia se fundamentara y considerara solamente al Señor. Dice así el capítulo 6: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Los rudimentos son lo primero con lo que iniciamos, pero hay que dejar eso. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. No hay que volver a las mismas cosas. De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque sin Él nadie puede dejar de hacer estas cosas. Volvemos a caer a los mismos círculos viciosos, a una religiosidad vacía. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, todo esto podemos decir, amén, yo he sido hecho partícipe de estas cosas. Yo fui lleno con el entendimiento de Dios y me gustó y pude disfrutar del don celestial, o sea, que el Espíritu Santo haya venido, ¿verdad?, a morar en mí, la gracia de Dios recibida, y que su Espíritu Santo morara hoy en mi corazón. Sí. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Gustaron de la buena palabra de Dios. La palabra de Dios ha sido el alimento, ha sido mi alimento por todos estos años. Es el que me ha mantenido fuerte y he disfrutado la palabra del Señor, pero no ha sido solamente el estudio y la lectura de las Escrituras, sino la revelación del Verbo vivo en mí, que me da comprensión de cómo es que Dios piensa, cómo Dios opera, cómo Dios nos da dirección y conducción en todo lo que debemos de hacer. He visto su mano conduciéndome, llevándome a tomar las decisiones que Él quiere que sean tomadas. Yo he disfrutado de todo esto y le puedo decir, amén, sí Señor, estas son cosas que tú has revelado a mí y que yo he entendido y las he disfrutado. Pero la siguiente parte dice, y recayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento. Una vez que tú recibiste el don celestial, el Espíritu Santo te atrae hacia Él para que no dejes de buscarlo,
Por eso es que podemos retomar el camino. Por eso es que podemos nosotros volver a comenzar todos los días. Porque si hoy por nuestra ineptitud o nuestra ignorancia nos equivocamos, el Espíritu Santo no renuncia a nosotros. Pero está hablando de aquellos que renunciaron a tal cosa, que renunciaron a la vida eterna y renunciaron a los poderes del siglo venidero, dice, y a la buena palabra de Dios. Aquellos que dijeron no más y se echaron hacia atrás. Nosotros no somos de los que se echan para atrás. Nosotros sí somos de los que se han equivocado. Nosotros sí somos de los que hemos errado en ocasiones. Pero el corazón, el Señor lo ha tenido ahí, su corazón en nosotros, y nos ha vuelto y nos ha hecho entender las cosas que antes no entendíamos. Y le hemos dicho, sí, Señor. Y nos ha levantado y hemos continuado adelante. Porque todos nos hemos equivocado en algún momento de nuestro caminar. En alguna forma u otra, alguna palabra que ha ofendido o ha herido, y después el Espíritu Santo nos da convicción de decir, buscar el perdón y pedir perdón. Todos. No vemos uno que no nos hayamos equivocado. Ninguno. Pero está hablando de aquellos que renunciaron. Para esto sería imposible. Sí. Recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Está hablando de uno de los hijos de Dios que renunció a su participación con la divinidad. Se refiere a aquel que abandonó totalmente el camino y se volvió atrás y se ha convertido en el enemigo de nuestras almas. El que busca hacernos tropezar, porque él también es hijo de Dios, porque Dios lo creó a él. Pero renunció a esa paternidad. Y aborreció al Padre, porque también Él es criatura, igual que todos nosotros. Renunció al Padre. Entonces, a ese no tenemos que escuchar. Dice, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. O sea, ¿qué quiere? Hacernos volver a los viejos rudimentos y hacernos volver a las formas antiguas. ¿Para qué? Para que volvamos a crucificar a Jesús. Ya no es necesario eso. Ya murió una vez y ya hizo una obra completa. Hoy nosotros por fe andamos y sabemos que Él es nuestro Redentor y que Él vive y que no está crucificado en una cruz ahí ya. Él está vivo, mora en nuestros corazones por la fe. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que reproduce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Porque deje decirle que lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Estamos experimentando bendición y vida eterna, pero aún está algo mejor por venir. Esa plenitud en Dios que hoy tenemos, por su presencia, por la fe, ya no será por la fe, será que lo veremos cara a cara. Estaremos en su presencia cara a cara y le veremos tal cual es Él. Estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. O sea, que todos seamos perfeccionados en eso, con la misma solicitud. Que nadie busque lo suyo, sino todos busquemos solo la voluntad del Padre. Nos dice el apóstol Pablo y en la carta a los Efesios, para así que de ahora en adelante nadie viva para sí mismo, sino para aquel que lo salvó. Que vivamos para Él. Ahí es la obra que el Espíritu Santo está haciendo. Así que no nos desesperemos, para que nuestro ánimo no desfallezca. Deje decirle que a través de los años he visto a muchos empezar
y luego verlos que se van a la deriva. No voy a decir que han naufragado, pero sí que se han ido a la deriva. En estos 36 años he visto a muchos hermanos que empezaron con el fuego del Señor y de pronto las fuerzas del mundo, el enemigo ha venido a robar su atención y se han ido a la deriva. Pero sé que el Señor es fiel y que su obra no ha terminado ni concluido con ellos, y Él cumplirá su propósito en ellos también. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. O sea, la esperanza permanece, no avergüenza, y estamos convencidos que el Señor hará volver a Él a todos aquellos que empezaron y que en algún momento se enfriaron, los hará volver. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque sabe que sí llega un momento en el que uno puede menguar y puede dejar, puede hacerse una persona perezosa, o sea que ya no le echa, no tiene el ánimo ahí. Una persona que se hace indolente, que ya no hace con la misma voluntad, o solamente cae en hacer las cosas por la rutina o por cumplir. Indolente es una persona que hace las cosas con pereza o sin disposición ni voluntad. Entonces, el propósito de la carta, el propósito de la palabra de Dios a nosotros es evitar que descendamos a esa condición. O sea, el verbo revelado a nosotros, que nos crea conciencia interna. No solamente una palabra intelectual que sabemos aquí y que sabemos que está escrita, pero que no causa ningún efecto dentro de nosotros. El verbo se revela a nosotros para evitar que caigamos en esa indolencia y nos hagamos perezosos, sino que perseveremos con ánimo voluntario, porque nuestra esperanza está en Él. Él es nuestra esperanza y Él es el que anima nuestros corazones y nuestra alma para que no desmayemos. Por eso hay que considerarlo siempre a Él, porque a veces uno ve a sus hermanos, yo no sé si a usted le pase, pero dice, y este no tiene arreglo, o con este ya no hay esperanza. ¿Verdad que a veces pensamos así? O se ve todo muy nebuloso, muy oscuro, se ve todo así como nublado, como que parece que ya perdieron totalmente el rumbo y que el enemigo ya se los llevó. Pero el Señor dice, la obra que yo empecé, yo la perfecciono. Yo hago volver el corazón del hombre hacia mí. Solo el Señor hace esta obra, solo Él. Aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Sabe? Esa promesa está en nuestro corazón. ¿Y cómo es que la heredo? Cuando empiezo a disfrutar de ella. Cuando a usted le dan una herencia, no sé si le habrán dado alguna. ¿Todavía nadie le hereda nada? Les ha ido mal. De parte de Dios ustedes han recibido una herencia inmutable. De parte de Dios. Yo sé que aquí a lo mejor usted no ha recibido ninguna herencia, ¿verdad? Cuando usted tiene expectativas aquí de recibir una herencia, yo la he tenido. Sabes que te van a heredar algo y luego te das cuenta que no te dieron nada porque tú ya no necesitas nada, ¿verdad? Eso te puede llevar a frustrarte. Sin embargo, cuando tienes una esperanza dentro de ti acerca de la obra de Dios, acerca del propósito que puso en ti, no importa cómo se ven las cosas, tienes ánimo interno, porque la esperanza permanece. Cuando veo a mis hermanos y a todos mis hermanos y los considero, digo, Señor, todavía estamos aquí, todavía hay esperanza en ti.
Eso lo hace el Señor en mí. Eso lo hace el Señor en mí. Y puedo seguir adelante con ánimo. No me siento indolente, me siento con ánimo para seguir adelante. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ¿recuerda esa promesa? En ti serán benditas todas las familias de la tierra, y tu descendencia será como las estrellas y como la arena del mar. Abraham solamente estaba pensando en lo de aquí, ¿verdad? ¿Y cómo? Dijo, pues si no tengo ni prole, ahí el que me va a heredar es uno que es un siervo, no, ni siquiera alguien que yo engendré. No, también te voy a dar un hijo, le dijo. Y esa misma promesa que te estoy dando a ti es para todo el mundo, para todos, ¿verdad? Entonces, poder mirarlo en el espectro de la dimensión como Dios lo ve y como Dios lo da, no solamente en la medida de que aquí conmigo los míos, porque Abraham solamente estaba pensando en los de su casa ahí cerquitas, ¿verdad? ¿Qué tantos hijos pudo haber tenido el viejito después de 100 años? Digo, me refiero naturales, ¿verdad? Ahí tuvo su desliz con Agar, y tuvo a Ismael, y luego viene el otro hijo, dicen, ese es el hijo de la promesa, ¿verdad? Vemos a Isaac, el hijo de la promesa. No, usted es el hijo de esa promesa también. Todos nosotros somos hijos de esa promesa. No fue solo Isaac o Jacob, somos todos nosotros hijos de la misma promesa. Para que no miremos solamente por los que hemos engendrado aquí, sino dejemos que el sentir de Dios nos lleve a verlo por todos. Si yo me concentro solamente en los que yo he engendrado, qué egoísta sería eso. Si mi corazón solamente estuviera pensando, o mi alma solamente estuviera pensando en función de aquellos que yo procreé, qué egoísta, qué mezquino sería eso. Tengo esperanza por ellos también, los que son de mi linaje, mi descendencia. Y cuando digo linaje no estoy hablando de que yo venga de la realeza. Mi linaje natural, pues, lo humano. Cuando hizo la promesa, Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Esto me refiero a más, porque lo hizo por él mismo. ¿Quién mayor que él? Nadie. Así que cuando pensemos en la familia, no piense solamente de los del linaje de su casa. Deje que el pensamiento de Dios lo embargue, lo llene a usted, para que usted siente ese mismo sentir por todos, para que sea el pensamiento de Dios, no solamente limitándolo a lo suyo, a lo que usted tiene ahí, a lo más cercanito, a esos son de mi linaje. No, lo va a mirar en el contexto de Dios. Puede ver por todos y amarles a todos de la misma manera. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Sabe quién esperó con paciencia? Dios esperó con paciencia. Porque si piensa en Abraham, Abraham alcanzó esto por la gracia de Dios. Porque cuando le dijo que iba a tener un hijo él, se rió. Y luego le dije, cuando su mujer oyó que ella iba a tener un hijo, también se rió. Por eso le pusieron al chamaco a Isaac. Lo siento. Pero el significado de Isaac es risa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sus papás, sí, hombre, ¿cómo no? Pero el que creyó, porque Dios ha creído en su palabra, es que nosotros hemos alcanzado esa promesa. Si no hubiera sido por él, no hubiéramos alcanzado nada. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento, para confirmación.
Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, ¿qué hicimos? Es una herencia. Él creyó y nos heredó. No es que haya creído en nosotros, creyó en Él, creyó en su palabra y la cumplió. Mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, o sea que no cambia, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. El ánimo se siente aquí en el alma, la fuerza se siente en el corazón, el ánimo lo siente el alma nuestra y no renuncia, porque para nosotros humanamente es muy fácil renunciar. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Imagínense que Jesús, piense en Jesús, considere a Jesús. ¿Sería tan humano como usted y yo? ¿Sentiría como usted y yo? ¿Le dolería como usted y yo las cosas? ¿Sufría como usted y yo? ¿Tenía la capacidad de poder experimentar dolor? Totalmente. Pero Él estaba anclado en la promesa, en la palabra. La palabra era lo sumo para Él. Él no renunció. No renunció cuando aquellos que estuvieron más cerca de Él, por ese espacio de tiempo en el cual Él le dedicó literalmente todo su tiempo al ministerial, todo el tiempo de su ministerio, que fueron escasos 3 años, pero en esos 3 años Él cumplió todo. Todos aquellos que lo habían seguido renunciaron a Él. ¿Y Él cómo respondió? ¿Había esperanza en Él? ¿Había certidumbre de fe en Él? ¿Lo sostuvo el Señor? ¿No se sostuvo como viendo al invisible también? Y por eso es que estamos aquí hoy nosotros. Por eso, nada más por eso. ¿O tenía en su mente lograr algún objetivo aquí terrenal? ¿Qué objetivo terrenal se impuso así? ¿Levantar un templo más grande que el que habían levantado Salomón? ¿Más suntuoso? ¿Más lleno de gente? ¿En qué centró su atención el Señor? En hacer cumplir la voluntad del Padre. Si no hubiera sido así, hubiera terminado todo frustrado. Discipuló a 12. Venían muchas multitudes, pero lo buscaban nada más por lo que podían obtener de Él. Trajo a 12 que se aferraron a Él ahí, pero en el momento más crucial, todos renunciaron a Él. Todos corrieron, todos lo negaron. ¿Cómo podría haberse sentido? No se logró el objetivo, no se cumplió el propósito de ninguno. No, pero interpuso juramento porque Él estaba seguro. Estaba seguro. Sus ambiciones no estaban aquí en lo terrenal. Sus objetivos no estaban aquí en lo terrenal, sino en lo celestial. Ese mismo reino celestial nos ha sido revelado a nosotros. Es el que nos ha sostenido para poder hacer las cosas que estamos haciendo hoy. Por eso le digo, yo no desearía estar haciendo ninguna otra cosa el día de hoy. Ninguna otra cosa. El miércoles les comentaba a los que estuvieron que esta última reunión del día 24 que nos reunimos a cenar, hicieron unos juegos ahí durante el tiempo que estábamos después de cenar. Y uno de los juegos que pusieron ahí, se suponía, según las instrucciones, era para convocar a la comunicación y a la conversación entre los que estábamos. Ya ve, tantas ideas que sacan para la conversación. ¿Por qué? Porque ¿sabe cuál era el tópico principal a la hora después de cenar? Todo el mundo está viendo el celular.
Y es un mal de nuestros días. Feo, la verdad. Bueno, y eran preguntas, y en una de las preguntas decía que cuál era nuestro sueño y cuál era nuestro sueño para alcanzar aquí. Y qué quisieras alcanzar como propósito. Y se empezó a elaborar varios criterios ahí, y a todos nos iban preguntando, y me preguntaron qué me gustaría hacer a mí diferente o proponer para lo que un sueño, objetivo mío para hacer en el futuro. La verdad no tengo ninguna otra cosa dentro de mí, sino seguir haciendo lo que estoy haciendo. No tengo ninguna otra ambición, no tengo ningún otro objetivo, no tengo ningún otro propósito, sino el propósito que ya acepté como fundamento para mi vida es lo único que me mueve el día de hoy. No tengo otros deseos y no le quiero dar lugar a otros deseos. Me resisto a aceptar cualquier otra cosa que me lleve a distraerme de lo que Dios me llamó a hacer. Después de que respondí eso, ya dejaron el juego. Yo no les dije, bueno, vamos a jugar otra cosa. O sea, como que no me quiero tornar en el aguafiestas, pero es lo que pienso. Si me pregunta, les digo. Si usted no me pregunta lo que estoy pensando, no le voy a andar ofreciendo mis criterios. Pero si usted se atreve a preguntarme lo que pienso acerca de algo, yo le voy a decir. No voy a dejar que ninguna otra cosa interrumpa lo que Dios ha puesto en mi corazón. Muy bien, dice, porque este Melquisedec, porque recuerde, está haciendo referencia de Jesús como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Ok? Entonces está hablando de aquí está haciendo no comparación, sino usando la misma figura. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, también rey de Salem, esto es, rey de paz. Este Melquisedec, dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Oiga, Abraham llegó delante de Melquisedec, era un ser humano, estaba ahí presente, era el sumo sacerdote, y Abraham lo conoció. Pero Melquisedec no tenía padre, ni madre, ni principio, ni fin de vida. Había sido hecho semejante al Hijo de Dios. O sea, ahí estaba la manifestación de Dios, viva, tangible, humana. Ahí estaba. Y Abraham, al llegar ahí, supo que le tenía que entregar todo. ¿Cómo supo esto? ¿Cómo supo él? Bueno, es que Dios es el que nos hace conscientes de Él mismo. Él es el que nos hace tenerlo en cuenta. Él es el que nos ayuda para permanecer. Sí. Considerad, pues, cuán grande era nuevamente. Considera. A quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín, porque lo que traía era algo que habían tomado por botín, donde fue allá a recuperar a Lot y a los que se habían llevado, y no se trajo nomás lo que se llevaron, se trajo también lo de los otros. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, porque pues Leví todavía no había nacido. Sin embargo, para cuando ya Leví nació y se asignó que de esa línea iba a ser la línea sacerdotal,
tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. O sea, la misma promesa es para todos. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, de la línea de Leví, porque conocido es que el Señor Jesús nació por la línea de Judá. Tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y ahora está citando aquí a Melquisedec, y sin discusión alguna. Ahí no le anduvo regateando. No, que no es tanto. No, que sin discusión alguna. El menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. O sea, la línea de la descendencia ahí, todavía la semilla no se había sembrado de él, pero ya estaba ahí. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, si la perfección fuera por la ley, y que no fuese llamado según el orden de Aarón, o sea, por la línea de Leví? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Pero hoy todos los que han nacido de nuevo, de esa línea, bien, venimos, porque ahora es el reino de los cielos en nosotros, y ahora servimos en el altar de Dios por Él. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si semejanza de Melquisedec se levanta a un sacerdote distinto a los que estaban aquí, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, para que no nos centremos solamente en nuestros descendientes, pues, ¿verdad? Para que no veamos solamente aquellos que yo engendré o yo procreé, que nuestro sentir sea el mismo sentir de Dios en nosotros, que nos haga ver por todos, que nos haga sentir por todos, porque así es el corazón de Dios. A los que se han ido a la deriva y a los que han permanecido, a todos debemos de verlos igual. No digo lo mismo de aquel que ya renunció al Señor. Ese es nuestro enemigo. Pero de ahí en fuera, nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre. Todos son nuestros hermanos. Aún aquellos que todavía no han nacido de nuevo. Tenemos que verlos así. ¿Por qué? Porque el corazón del Señor no hace acepción. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Quién me separará de Él? ¿Quién puede destruir esto que Él puso en mí? ¿Quién puede destruir eso que Él puso en ti? Esa vida indestructible la puso dentro de ti, ha hecho morar su Santo Espíritu dentro de ti. No menospreciemos la gracia del Señor, pues se da testimonio de Él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. O sea, el mandamiento del sacerdocio queda abrogado, pues nada perfeccionó la ley, porque la ley no fue dada para perfeccionar al hombre. Todo el propósito de la ley era únicamente que el hombre pudiera considerar su condición. El objetivo de la ley no era que la cumplieran, sino que pudiéramos ver en ella un reflejo de nuestra condición. Porque el único que podía liberar
el Señor, al cual hoy nosotros necesitamos considerar en todo. No para ser salvos ya, porque ya fuimos salvos por su gracia, sino para que el sentir de Dios se manifieste en nuestros corazones, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ese sacerdocio hoy es para manifestarse en ti, porque nosotros somos un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, para eso fuimos escogidos, para eso Él hizo habitar su Espíritu Santo en nosotros, para hacer evidente su corazón, su sentir para con los hombres, su buena voluntad. Porque ese fue el mensaje, ¿verdad? He aquí que hoy un Salvador os ha nacido, que es Cristo el Señor. Y estos serán noticias para todo el pueblo: paz en la tierra y buena voluntad de Dios para con los hombres. En algún punto nos dieron una versión distorsionada, que la buena voluntad era solo para la, ¿verdad?, o que el favor de Dios era para los hombres de buena voluntad. No, la buena voluntad de Dios es para todos, y lo creímos en una forma distorsionada, pero es la revelación del Señor aquí para todos. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Y déjeme decirle, muchos de nosotros no vamos a poder continuar por la misma razón. Estamos solo aquí por un periodo corto de tiempo, pero que ese periodo de tiempo que estamos aquí no se ve interrumpido porque tenemos nuestra atención o nuestra falta de consideración al Señor. Considerémoslo a Él, para que nuestro ánimo no se canse. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Si no fuera por la intercesión de mi Señor, ¿usted cree que yo pudiera estar aquí? Si no fuera por la intercesión de su Señor, ¿usted cree que usted pudiera estar aquí? Y no quiere que nos conformemos, no quiere que nos conformemos a ser simples oyentes de la palabra. Él quiere que seamos piedras vivas, todos nosotros, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados. No tiene esa necesidad. ¿Sabe qué? Ya no siento esa necesidad yo tampoco, porque Él me mantiene libre del pecado, me mantiene en santidad, pero yo me preservo en Él. Si Él me llama, yo le doy oído, no doy oído sordo a su palabra, porque cuando Él te habla, tú lo puedes escuchar, pero puedes hacerte distraído, también puedes. Y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, una vez, y fue suficiente, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, ¿cuál es? Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario,
y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, si tenemos tal sacerdote, ministro, el que ministra a nosotros, y nos llama constantemente, nos convoca a vivir en una vida de relación, intimidad con Él, considerémoslo en todo lo que hagamos, en todo. Consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Hoy nosotros vamos a experimentar esa tal contradicción también, porque los hombres están viendo nuestro cuerpo mortal, pero las palabras que fluyen de nuestro corazón son eternas. La palabra que Dios ha puesto en nosotros es eterna. Si vamos a hablar solo de cosas mortales, intrascendentes, entonces nos estamos perdiendo del objetivo primordial para el cual fuimos constituidos, colaboradores de Dios. Perderíamos nuestra dirección y nuestro objetivo. Sí estamos en un cuerpo mortal, pero la palabra que Dios sembró en nuestro corazón y que el Espíritu Santo habla, esa es eterna para todos, porque es la única que trae salvación y esperanza a un mundo que está perdido y en tinieblas, celebrándose a sí mismo. En estas fechas decimos que el mundo está celebrando el nacimiento de un Salvador. No es cierto. Se está celebrando a sí mismo, haciendo lo que quiere hacer, pero están así porque están ciegos, no pueden ver. Pero entonces, ¿para qué envió Dios la luz? Para que vieran. Y a nosotros nos constituyó en esa luz, para que el mundo vea. Y si tú permites que las presiones que el mundo te pone, porque te puedes convertir en el aguafiestas de tus reuniones, pero si hablas nada más conforme la palabra del Señor, no de tu indignación porque veas lo que están haciendo mal, porque a veces uno se indigna, ¿verdad? Y cuando hablas bajo el peso de la indignación, vas a darles golpes y te los van a regresar, porque el que pega al último pega dos veces, dicen. Sí, si tú empiezas a decir cosas en contra de las personas o de sus costumbres o sus formas, te van a rechazar. Te van a rechazar porque tú no las sigues, pero déjame decirte que si tu actitud es de crítica a lo que ellos hacen, entonces te van a golpear innecesariamente. Puede ser el aguafiestas, pero recuerda que si la luz está en ti es para que ellos puedan ver. Si te pones a contender con el mundo o argumentar con el mundo, pues perdiste el rumbo. De que el Espíritu Santo es sabio de cómo atraer a las personas. Él sabe cómo atraer a la gente hacia sí mismo. No tienes que mostrarle al mundo su pecado. Y tú no puedes sacar a la gente del error. Solo el Espíritu Santo. ¿Recuerdas esa palabra que nos fue ministrada? A ti te fue dado llenar las tinajas de agua. Y también te fue dado sacar el agua de la tinaja y dársela al maestresala. Cuando el maestresala la prueba, el Señor es el que le da el sabor del vino. Él es. No es a ti ni a mí. Es al Señor. Eso es lo que Él hace. Entonces, la gente va a venir, se va a alegrar. Se va a alegrar porque están escuchando palabras que traen esperanza. No encuentran contención contigo. No participas, pues van a decir que qué mala onda eres. Me podía haber callado la boca para que todos se hubieran quedado muy a gusto y no haber dicho nada, pero insistieron en, no, y dinos. Bueno, pues les voy a decir. Y les dije, no estaba disfrutando del jueguito,
pero tampoco les iba a golpear por el jueguito. Pero si me preguntan, les digo. Y yo confío que la obra que el Espíritu Santo está haciendo de traer esa conciencia a nosotros, de solo perseverar en Él y en todo considerarlo a Él, rinde fruto eterno en todos aquellos que les es ministrado. Yo confío eso. Que ellos se conviertan a ti, dice el Señor, y tú no te conviertas a ellos. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. No te das cuenta a qué horas, pero son muy sutil de cómo trata de jalarte. Hace unos días, bueno, creo que fue hace como medio año, o hace unos meses, que me decía Eloísa que llamó su atención a una película que se llama El progreso del peregrino. Y le digo, uy, cuando oí, me acordé, porque creo que fue uno de los primeros libros que yo leí. Y para mí fue una gran bendición. Y dije, la van a poner en película. Uy, están haciendo, por eso veo que la obra de Dios no ha cesado. El Señor sigue ministrando de diversas maneras. Y le dije, hay que ir a verla. Y ya me dijeron que estaba ahí, fuimos a verla. Tuvimos la sala llena de ángeles. Y estábamos nosotros 4 y otras 4 personas. No es muy popular, ¿verdad? ¿Sabe por qué no es popular? No porque el mundo no quiera, porque hay otras cosas que están distrayéndoles. Hay muchas cosas, muchas luces, muchos reflejos que están distrayendo al mundo para que no ponga atención donde lo tiene que poner. Por eso el Señor envía su luz hasta ellos, nos envía a nosotros, para que tengan ese contacto, porque en la multitud de luces que hay por todos lados, la gente está entretenida. Y luego la pusieron en tipo caricatura. A mí no me gustan ver muchos tipos de películas, pero como era la que te dije, esta tiene un mensaje muy poderoso. Y si yo se los recomiendo a ustedes, vayan a verla, está ahí en Plaza Río. Vayan a verla. Tiene un mensaje muy poderoso. Ese libro fue escrito porque es un libro, si usted lo quiere considerar y comprarlo, lo puede comprar por Amazon, yo creo. El siglo XVI, no, bueno, sí, en el siglo XVI se escribió el libro ese, El progreso del peregrino. Es el segundo libro más vendido en el mundo. Y apuesto que usted ni siquiera sabía que existía. Pero porque hay un mensaje de Dios ahí. Y ponen lo que la forma que lo plantearon, entendí por qué lo hicieron tipo caricatura. Porque proyectan la manifestación del mundo espiritual de las tinieblas, y los demonios cobran una esfera más clara para que lo entendamos. Sería muy difícil ponerlo con personas, o costaría mucho dinero hacer una película así con personas, pero de esta manera es muy accesible. Yo le recomiendo, vaya y véala. No porque con esto va a aprender usted algo nuevo, no, estas son cosas que usted ya, dentro de usted ya tiene una concepción, ya entiende que hay eso, pero verlo también tiene una relevancia un poquito más allá de cómo opera el mundo de las tinieblas, las distracciones, los que te halagan, los que te buscan poner tropiezos, el temor, la desesperación. Son figuras muy relevantes que te vas a dar cuenta de los efectos que tienen en ti, o que tuvieron en algunos, porque ya no todos estamos en el mismo, en la misma distancia del camino. Unos empiezan y todavía sienten muchas cosas que no disciernen cuando es el enemigo que está tratando de entretenerles, de distraerles,
¿no? Pero la convocatoria del Señor es a considerarlo a Él. Si tú pones toda tu atención en Él, te vas a dar cuenta que se cumple en ti el propósito, los objetivos de Dios para hacer luz en medio de tanta oscuridad. Y tú vas a disfrutarlo. Sí vas a encontrarte con la controversia como se la encontró Jesús, pero siempre habrá una obra, un fruto, porque recuerda, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Está hablando de Jesús, porque es el único que puedes decir, este siempre ha sido así. No así los malos, dice. Entonces, está hablando de lo que nosotros éramos, pero nosotros en Cristo hoy, dice la Biblia, somos la esperanza de gloria. Para eso nos llamó el Señor, para que su esperanza trascienda hacia ellos. No te canses, ni te desanimes. Mantente considerando al Señor en todo y te vas a dar cuenta que tu ánimo no va a menguar. Yo les digo, si es cierto esto que les digo, por mi propia experiencia. Ha habido muchas cosas en mi caminar que han podido haberme destruido, haberme hecho renunciar, al considerar que los hombres no tienen remedio. Pero el Espíritu Santo ha estado siempre conmigo, me ha fortalecido y su ánimo en mí no me ha dejado, ni me ha permitido que me vaya a la deriva. Me ha mantenido firme. Por eso puedo estar aquí delante de ustedes y decir, sí es cierto lo que dice la palabra de Dios. Y sí es cierto que el Verbo se hace carne y está con nosotros. Y sí se puede caminar. Sí se puede caminar con Dios y vivir en victoria con Dios. Padre, te damos en esta tarde muchas gracias.